El 9 tiene 7 preguntas y el 10 tiene 5. 9-7. Sí, el 9 tiene 7 y el 10 tiene 5. O sea, ahí vamos a ver 12 puntos. Hoy empezamos con un poquito de matemática, números, porque realmente no hay una fórmula como tal, pero sí hay números. Vamos a ver algunos números hoy. Entonces, bueno, abierto las preguntas del capítulo de ayer, algún comentario, duda, consideración, lo que quieran hacer sobre lo de ayer, abierto. Oye, No les dio tiempo a revisar, no les dio tiempo. Y hoy es viernes, mañana es sábado, entonces el lunes llegan o menos. No. Esos son tus opciones. Sí, yo la verdad no. El tema de hoy va a ser muy teórico, el 9 es muy teórico. Yo creo que es el más teórico de todo el programa. Y el 10 nada, una parte teórica y una parte numérica. Pero yo trato, en este me afianzo más en el libro, en la lectura, porque la teoría es full, sí. El capítulo 9. Escrituras, títulos, restricciones y la posesión de la propiedad. Bueno, habiendo pocos comentarios, arrancamos, porque sé que no se han conectado casi, bueno, ya se conectó Romina, Anay, Onaí, Ángela y más nadie. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción aquí del glosario. Aquí vamos a hablar sobre, miren las palabras aquí más importantes que yo veo aquí. Hay una cláusula de excepción, que en inglés va a ser assignment, esa se usa mucho. Vamos a ver cláusulas dentro de las escrituras que se llaman addendum y vamos a explicar de qué se tratan. Las cláusulas de transferencia. Hay una cláusula que se llama de disfrute tranquilo o quiet enjoyment. Esa también la vamos a explicar aquí. Vamos a hablar sobre el dominio eminente o eminent domain, que es la capacidad que tiene legal del Estado de expropiar o de, digamos, poseer una propiedad que tiene un dueño privado. Por supuesto, por utilidad pública, por criterio público, no tiene que ser porque le da la gana, como en nuestros países. Vamos a hablar de los tipos de escritura, con qué garantías se transfiere una propiedad a otra. Ahí vamos a ver los escrituras de finiquito que se usa mucho, que son los famosos quitclaim deed. Ahí no se ofrece ningún tipo de garantía. Las escrituras de garantía general, los tipos de garantías de lo donde dice garantía general o por siempre, que es el que más se usa, warranty forever. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada cosa, ¿no? No sé si yo les he dicho ya, a ver si aquí puedo copiar algo aquí. Todas las terminaciones en or va a ser quien da, quien otorga, dar, otorgar. Sí se está marcando, sí. Sí. Okay. Or en inglés, ¿ok? Todo lo que termine en or, un pronombre personal que termine en or va a ser el que da, el que otorga, el que otorga. ¿Ok? Por ejemplo, cuando decimos grantor, ese es el otorgante. Cuando la terminación es doble E, que en inglés se pronuncia I, ese es el que recibe. Entonces, en el caso de grantor, el grantee, por ejemplo, grantor se escribe aquí, grantor, esta terminación or es el otorgante. Y el grantee termina en doble E, ese va a ser el receptor o el que recibe los derechos de una propiedad. Entonces, eso se va a manifestar, muchachos, en todos los... ustedes saben cómo es el inglés, la mayoría más o menos hemos comprendido, que se repiten todos los pronombres personales. Todo lo que termina en or es el que otorga, el que da, y el que termina en doble E o terminación I es el que recibe. Así vamos a ver mortgagor por I. Mortgagor. O sea, el que da la hipoteca, el que recibe la hipoteca. Así vamos a ver y vamos a ir trabajando con ese tipo de terminaciones o con, digamos, Spanglish, porque tenemos que... Yo en estos días estaba en una clase, ¿no? Entonces yo le pregunto al instructor, porque él hablaba más inglés que español, entonces andaba en
en esa transformación de inglés y español. Entonces yo le pregunté inocentemente, ¿la clase es en español o es en inglés? Y él me contestó en Spanglish, en Spanglish. O sea, en las dos. Es Claro. verdad que aquí forzosamente hay que tener como un pequeño Spanglish, aunque sea, no sé cómo decirlo, odioso no sería la palabra, no sería lo correcto, pero es que hay muchas palabras que hay que aprenderse en inglés. Ustedes van a ver en el discurso, en el diario, ustedes no van a decir, oye, el agente del vendedor. No, ustedes van a decir el listing, La cuenta aplica, ¿no? Nadie dice la aplica. cuenta, ajá, la scroll account, no, la cuenta scroll. O sea, hay muchas palabras que ya son parte así hablemos español, inglés. Adelante, adelante. Ok, continuamos entonces. Ya va que no he borrado esto y no sé por qué se me fue. Aquí, exactamente. Ok, entonces estamos listos para empezar entonces. El capítulo 9. 7 preguntas del examen vamos a tener aquí. Entonces ya saben que el capítulo 9 vamos a hablar sobre los títulos, las escrituras, que es lo mismo, y sus restricciones. O sea, las restricciones o limitaciones que tienen, a las que están expuestas los derechos de una propiedad, de un dueño sobre una propiedad. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a explicar aquí es que una transferencia en los derechos de una propiedad se puede hacer de dos maneras. En general, digamos, en términos muy generales, se hace de dos maneras. Y yo creo que es bastante claro y simple esto, ¿no? Se hace de una manera voluntaria y de una manera involuntaria. ¿Ok? ¿Cuál es la manera voluntaria? Bueno, con la autorización o con el aval de quien tiene los derechos, ¿no? Y esa manera lo puede hacer de dos maneras. A través de la escritura, firmándola, otorgándola con la escritura en la mano, o a través de un testamento. No tiene mayores explicaciones, no tiene mayores complicaciones. Esa es la manera voluntaria que se puede transferir los derechos de una propiedad de una parte a otra parte. Mire que no decimos de una persona a otra persona, porque primero la propiedad puede estar en manos de más de uno. Ya sabemos que puede haber propiedades en manos de muchas personas. O también puede ser que esa propiedad esté en manos de una corporación, una persona jurídica. Entonces, de una parte a la otra. Ahí estamos diciendo todo lo que engloba cada una de las partes. Ahora, de una manera involuntaria, ahí sí hay varios tipos se dan varias cosas. La primera es a los descendientes. Ayer hablábamos bastante de eso. Yo creo que Fabiola trajo una situación pues, de ella que dio bastante, o nos dio la oportunidad de hablar sobre esos puntos. La involuntaria dice a los descendientes, pero ¿por qué si yo tengo descendientes se dice que es involuntaria? Javier, bienvenido. Gracias, gracias. Ok. ¿Por qué se dice que es involuntaria cuando se habla de descendientes? Porque es la suposición de que esa persona muere intestada, lo que llama, sin haber dejado un testamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quien va a otorgar quien va a repartir o distribuir esos activos, ese patrimonio, no va a ser la voluntad del muerto, digamos, de la persona que era dueña en vida, sino lo va a hacer una corte, el Estado lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de una transferencia de derechos de una propiedad o de unas propiedades, de unos activos, de manera involuntaria. Existe también la reversión al Estado. Se llama exactamente en inglés, se llama is shit. Término usado cuando una persona muere sin descendiente. Es decir, si una persona que tiene activo, patrimonio y no tiene ningún descendiente y no deja testamento, entonces sus bienes los toma o los posee el Estado. En ese criterio que ustedes ya les he dicho que aquí no existe propiedad sin dueño. Déjeme conseguir la palabra en inglés si la consigo por aquí rapidito, porque hay una palabra que define ese principio. Y es un principio digamos, de la colonización o del derecho anglosajón. Bueno, si no lo consigo, yo se lo digo por ahí, pero no hace falta que lo memoricen porque eso no es tema de examen. Okay. La reversión al Estado o el is shit es el término usado cuando una persona muere sin dejar
descendiente y tampoco ha dejado testamento. Sus bienes pasan al Estado. Pero hay otra que también ocurre cuando hay una posesión adversa o adverse possession. Adverse possession. Es cuando una persona toma posesión de una propiedad sin la autorización del dueño en forma notoria y pública y paga los property taxes de la misma. Muchachos, cuando una propiedad, miren que por constitución, el derecho a pagar impuestos de una propiedad por constitución federal, pues, se le ha entregado a los gobiernos locales la competencia de cobrar los impuestos de propiedad. Y eso es tan, digamos, tan importante y tan trascendental que el hecho de que una persona no pague los property taxes, los impuestos de propiedad de su propiedad, está dando una noticia, o sea, está diciéndole en este caso a la ciudad, al condado, estoy abandonando mi propiedad. O sea, el no pagar los impuestos significa abandono de la propiedad. Tú puedes mantener tu propiedad linda, preciosamente mantenida. O sea, le tienes todos los mantenimientos a la propiedad. Pero si no pagas los impuestos a los efectos de la ciudad, abandonaste la propiedad. Entonces tú puedes perder la propiedad. Puedes perder los derechos sobre esa propiedad. Fíjense lo que dice aquí. Un adverse possession. Les voy a poner el ejemplo de lo que pasó en la vida real. Vida real. Esto es ejemplo de la vida real. Un inversionista de Nueva York invertía mucho, o invierte, no sé si está vivo todavía, invierte en muchas propiedades en todo Estados Unidos. Y compró un apartamento en un momento determinado en Orlando, Florida. Ese apartamento una vez lo rentó porque eran propiedades de inversión. Lo renta y quien se lo renta es un abogado joven. El abogado joven empezó a pagar su renta y todos los meses pagaba al día. Al pasar del tiempo, quizás 2 o 3 años, el abogado se comunica con el dueño de la propiedad y le dice, mire, yo tengo ahorita un problema que no estoy trabajando y no estoy produciendo ingresos. ¿Usted me permite o sea, atrasarme un poco con los pagos, pero yo sigo pagando todo lo que usted, deme a cargo todos los costos, los gastos del apartamento? Yo pago la luz, yo pago, o sea, todos los servicios, por supuesto, yo pago los impuestos, yo pago todo lo que es la propiedad mientras yo me pongo al día. Y el inversionista accedió. La persona estuvo pagando durante 2 años y llegó a tener 7 años pagándolo y se adueñó del apartamento por este mecanismo legal que se llama posesión adversa, adverse possession. Lo vamos a ver aquí, miren, en la página 257, dice así el último párrafo, posesión adversa. Fíjense lo que dice. Es un principio jurídico en virtud del cual un propietario puede perder sus derechos en el título frente a otra persona que ha tomado el control de la propiedad. Control de la propiedad. Es una forma de adquisición de la propiedad. Fíjense, una manera de adquirir la propiedad frecuentemente vista cuando la misma está abandonada por el dueño. Ya le dije que abandonada significa eso. La persona reclamante de la propiedad debe tomar posesión de la propiedad de forma abierta, adversa, hostil y excluyente por un periodo de al menos 7 años consecutivos. El poseedor deberá pagar todos los impuestos de bienes raíces durante todos los años de posesión y cumplir con los otros requisitos establecidos en el Estatuto de la Florida. Si el originario dueño si el originario dueño se descuidó en sus derechos y no expulsó al intruso, el título se puede perder frente al reclamante hostil. Imagínense usted. ¿Esto aplica federal o solamente en el estado de Florida? Es que no, esto es federal, esto es a nivel de todo el país. Sí, esto aplica para todo el país. Hola, buenas tardes. Fíjense lo que dice aquí. Para que este tipo de transferencias de derecho pueda ser legal ante una corte, deben cumplirse los siguientes criterios. Aquí están los 5 criterios. Que la propiedad haya sido invadida por la persona reclamante que realiza la solicitud. Es decir, ¿qué se dice que ha sido invadida? O sea, que no tiene un contrato de renta. Ella lo hablaba, ¿no? No tengo, porque si un contrato de renta vigente, pues el contrato de renta no está borrando la invasión. La invasión es que tenga posesión de la propiedad sin la autorización o con la autorización del dueño, pero no hay nada que lo evidencie, ¿no?
que la persona que solicita, es decir, quien invade la propiedad, la ocupe de forma pública y notoria. ¿Cómo una persona puede ocupar una propiedad de forma pública y notoria? ¿Quién cree saber cómo Que es la eso? gente sabe que vive allí. Sabe que vive allí, los recibos de los servicios están a nombre de él, la licencia, si tiene licencia, cualquier cosa está a nombre de esa dirección. Es decir, todo lo que el público en general pueda ver que ahí vive una persona que no es el dueño. Tercero, el invasor debe pagar los impuestos de la propiedad durante todo el periodo de invasión. Fíjense cómo opera esto. Las propiedades que no pagan impuestos, el primer año el 1 de enero, eso lo vamos a ver más adelante, pero el 1 de enero de cada año ya los impuestos son lo que llaman, ya están vencidos. O sea, ya la persona tiene, ya está vencido. Igual que los impuestos de los federales, igual que los federales. El 1 de enero ya están vencidos. Solo que el gobierno federal te deja hasta una fecha determinada para pagar, 15 de abril, llámese lo que sea. Las ciudades dejan hasta el 31 de marzo para pagar. Ya el 1 de abril los impuestos están delincuentes, están morosos. Entonces la ciudad dice, no me puedo quedar con la deuda de todas estas propiedades que no pagaron. Tengo que pagar policía, tengo que pagar bomberos, tengo que pagar maestros. Entonces subasta esas deudas, las subasta a quien la quiera comprar. Las publican en las páginas web y ahí la gente, hay muchos inversionistas que se meten ahí. ¿Por qué se meten? Por estas razones. Porque si pagan 7 años los impuestos de esa propiedad, se quedan con la propiedad. Y si pagan 2 años, como vamos a ver aquí, ya tienen lo que es un tax, se llama tax, es como un recibo de impuestos, pero tiene un nombre en inglés. Un recibo de impuestos que le dice a ese tenedor, a ese que pagó los impuestos, que es el primero en que cobra cualquiera sea la situación final de esa propiedad. Si el dueño la va a vender, tiene que pagarle primero a él. Es un gravamen de primera prioridad sobre la propiedad. Gravamen de prioridad 1. Ni el banco, ni nada. Ni el banco entra ahí. El único que está por delante de él es una deuda nueva de la ciudad, que es el único que se le puede poner encima. Nueva, una deuda nueva. De resto, nadie más cobra primero que él. ¿Y qué porcentaje cobra? De ganancia, hasta el 18% cobra de interés. Por eso muchos también los compran, porque tampoco es un interés malo. 18% les paga. Aunque lo eres 2 años, ya tuviste. ¿Quién lo paga? Lo paga el dueño. Si el momento que el dueño se queda a poner al día, tiene que pagar intereses y gastos y otras cosas ahí. Fíjense, el punto 4 dice, la posesión debe permanecer por al menos 7 años continuos, lo que dijimos, ¿no? A los 7 años, ¿saben qué pasa? Pagando los impuestos. ¿No? Le entregan un título de propiedad imperfecto, se llama, título imperfecto al que pagó los impuestos. Y eso le acredita la propiedad. Y es un título, se llama imperfecto, pero es totalmente perfecto. O sea, es imperfecto porque no viene de una transferencia del dueño original, sino viene de la ciudad. Entonces, por eso se llama imperfecto. Pero es un título totalmente válido como el otro. Exactamente igual. Eso pasa cuando no pagan los impuestos porque son morosos, ok. Cuando una persona muere no pasa eso. Bueno, igualito si no paga, alguien tiene que hacerse cargo de la propiedad, porque conceptos fundamentales, como yo le decía, estaba llegando con eso. Una propiedad que no paga impuestos es una propiedad abandonada. Puede estar, yo creo que el concepto otro abandonado es, oye, se está cayendo la casa, se está montando con el monte, con la... O sea, como no tiene que ser No tiene que ser. El que tú no pagues los impuestos, que el dueño no pague los impuestos, el responsable de la casa no pague los impuestos, para la ley, para el Estado, en este caso el condado, es un abandono de la Y propiedad. en el caso, por lo menos, pues si hay un heredero, ¿qué pasa eso? Si no hay heredero, No, pero bueno, está bien, si hay herederos, heredan la propiedad y Dios tiene que seguir pagando, porque hay algún dueño, alguien se queda con la propiedad después que muere. El Estado la agarra. La agarra el Estado. ahí ya no existe la velocidad porque el Estado es Ok, ya va, esa es otra situación. Vamos a suponer que muere alguien con una propiedad, no tiene herederos, no tiene testamento, la ciudad se queda con eso. ¿Quién va a pagar los impuestos? El Estado. Claro. Pero no, fíjate que el Estado, ¿no? Es el que se queda. Entonces el Estado es el mismo que cobra los impuestos. O sea, el Estado, digo yo, Satisface la deuda y ellos mismos hacen su balance ahí. Claro. Ahora, ¿quién paga los impuestos si la persona tiene testamento? Los herederos. ¿Quiénes pagan después que el muerto? Los herederos. Porque hay
Claro, claro. Bueno, el punto 5. Luego de cumplirse los 7 años continuos, el ocupante podrá solicitar un título de propiedad denominado título imperfecto. Ya lo dijimos aquí, ¿no? Vamos a eso. Entonces, esa es la posesión adversa, adverse possession, que es pregunta examen, muchachos. Esa parte subrayenlo ahí porque sale, esa parte es pregunta examen. El otro elemento con que puede haber una transferencia de derechos de una propiedad de manera involuntaria es el dominio eminente o eminent domain. Y el dominio eminente es el que más sale de todos. Es la pregunta que más sale, muchachos. El dominio eminente es aquella capacidad legal que el Estado tiene para poder expropiar, para poder despojar de los derechos de una propiedad a un privado por hecho o por razones de utilidad pública. No tiene que ser porque se le antojó. Es para hacer, digamos, esa propiedad utilizada para algo que va a beneficiar al colectivo. Llámese oye, se ve mucho cuando se va a hacer vías férreas, donde va a pasar un tren que atraviesa muchos propiedades que son de cualquiera y va atravesando y va atravesando. Si alguno de ellos no lo quiere vender al Estado, pues entonces el Estado puede utilizar esta capacidad legal y pagarle su justo y precio, ¿no? No es que se lo va a quitar y no se le va a pagar, se le paga incluso mucho más de lo que vale. Entonces, el dominio eminente es la capacidad o el poder legal. Miren que tienen que estar pilas con esto porque les puede salir o qué es el eminent domain, el dominio eminente, o qué es el condemnation. El condemnation es la expropiación. La expropiación es el proceso, expropiación, proceso. Parece mentira, es un juego de palabras, pero las dos salen. O le sale la capacidad legal que tiene el Estado, poder legal que tiene el Estado, que es el dominio eminente, o le sale el condemnation o expropiación, que es el procedimiento donde se utiliza para despojar de los derechos de un propietario sobre un bien, ¿no? Déjame ver si en el libro, aquí en el libro, en la parte ya. ¿Por los impuestos? ¿No? Sí, en el Va a pasar una sí. calle y cuando lo compramos el Berto no, supuestamente ya le había notificado al dueño y nunca el dueño no notificó ni nadie y compramos la propiedad así. Cuando ya fuimos y derrubamos todos los árboles y empezamos a limpiar, el vecino de al lado dijo, bueno, ¿y ustedes por qué están limpiando? Pues mi esposo le dijo, pues es que ya compré este terreno, le dijo, pero tú sabes que en mi casa, que era el vecino, y en este terreno se va a pasar una calle. Ya después me llegó la notificación y sí, el condado no lo explicó. Y pagó. Nos pagó, hubo mucho problema con eso porque todavía no nos termina de liquidar porque el condado en las taxas nos decía que cuando compramos la propiedad nosotros decía que compramos .34 y nos cobraban por .34 acres. Y cuando ya se vino esto, el condado dice que no, que solamente es .22 y nos pagó .22. Y entonces, ¿por qué te cobran taxas de todo un...? No, dice que se midió mal, que quién sabe qué, y aún estamos en esa disputa. Nos pagó el .22. ¿Y a qué precio? ¿Tuvo a precio de mercado? Pues nos dio prácticamente lo mismo que nos costó. Y perdieron todo su trabajo de haber limpiado. Sí, y perdimos el trabajo de haber limpiado y las taxas, porque pagamos 2 años de taxas. Y todavía estamos esperando que nos resuelva si va a reconocer que era .34, la diferencia. Pero ya tenemos un abogado y no ha procedido. ¿Y si es significativo esa diferencia? Pues ¿Es la tercera parte? sí, es como si hiciéramos la división serían como $18,000 más. Ah, sí, es algo. Sí, es algo. Pero que ya tendremos que dividir con el abogado. Porque si el abogado gana esa parte, El 12 y usted, nos sí. vamos a mitad, mitad, mitad. Claro. Sí. Sí, en la página 257, ¿Sí? ¿Cuándo es usted? Sí. pues ahí. Bueno, ahí hay plata. En la 257, la tercera, donde dice transferencia involuntaria, ahí está el dominio eminente, eminent domain. Dice, el dominio eminente es el derecho que posee el Estado y su gobierno a tomar la propiedad privada cuando se trate de interés público. Se realiza mediante el proceso llamado expropiación. Entonces, el proceso es la expropiación.
el poder o la capacidad legal es el dominio eminente. Grábense eso, muchachos. El dominio eminente se describirá nuevamente en este capítulo. O sea, lo vamos a ver incluso en varios capítulos, el dominio eminente y la expropiación. Miren lo que dice de la posesión adversa, que la leímos también ahorita. Es un principio jurídico en virtud del cual, yo lo leí, ¿no? Sí, ya no. Ya te lo leí. Bueno, entonces, dudas sobre esto, muchachos. ¿Qué le sale aquí? Dominio eminente, alta probabilidad. Condemnation o expropiación, alta probabilidad. Una de las dos, alta probabilidad de salir. La posesión adversa, alta probabilidad de salir. Las otras dos no. Ni la de descendientes, ni la reversión al Estado, no es muy baja probabilidad, para no decir ninguna. Pero esas dos últimas son de alta probabilidad. Dominio eminente, expropiación y la posesión adversa, o adverse possession. Muy bien. Pregunta de examen, aquí hay como, en esta lámina, muchachos, sin decirle mentira, les voy a decir 1, 2, 3, pueden haber hasta 3 preguntas, hasta 4 pueden entrar yo a decir. Miren lo importante de esta lámina. Vamos a ponerla un poquito más grande, porque aquí pueden haber hasta 4 preguntas de este examen, de este capítulo. Se trata de los títulos. Fíjense lo que voy a narrar ahora. A través de la historia, el tiempo de una propiedad marca un comportamiento o un historial de cuántos dueños tiene una propiedad, de qué mano pasa a otra, digamos la manera en que se transfiere esa propiedad. Esa historia de ese título queda registrada en todos los registros públicos. Y es importante que tenga una historia porque ahí se ve lo que esa propiedad puede tener en contra de las ventas, en contra de las transferencias. Es decir, propiedades que puedan tener deudas. Entonces, las casas de títulos, las aseguranzas, revisan muy bien esos títulos. Los bancos revisan bien esos títulos porque ellos no quieren prestar en una propiedad que tenga compromisos, que tenga prohibiciones, que tenga nubes. Aquí le llaman nubes a cualquier cosa que pueda tener el título. Nubes cualquier detalle, defecto que pueda tener el título. Desde el más simple hasta los más difíciles, ¿no? Y hay compañías de aseguranzas que se encargan y que contratan a abogados para que hagan esa limpieza de esas nubes. O sea, hagan de esos títulos comerciables, para que no sean títulos incomerciables, es decir, no mercadeables. Entonces, cada vez que se realiza una operación sobre una propiedad, esta se registra en la corte. Todos estos movimientos conforman una cadena de títulos. La cadena de títulos, ustedes saben lo que es una cadena, un eslabón que se une con el otro. Entonces, eso va dejando, cada eslabón va dejando como la presencia de un dueño allí, ¿no? Que es tomada por las compañías aseguradoras de títulos para obtener un título abstracto. ¿Qué es un título abstracto? Como un resumen del título. Fíjense, cuando nosotros decimos un resumen, estamos acostumbrados a ver como un sumario, ¿no? Pero aquí un resumen, un título abstracto, mejor dicho, cuando uno dice la palabra abstracto, uno piensa que algo que no tiene forma, algo que carece de forma, ¿verdad? Algo abstracto. Pero cuando uno ve lo que significa el abstract o la forma abstracta o el concepto abstracto para el inglés, es como un resumen, ¿no? Por eso es que tú a veces te dices, vas a hacer una entrevista de trabajo y te dicen, trajo su abstract o su resumen. O sea, el abstract es como el resumen curricular, la hoja de vida, que en 1 o 2 hojas tú digas todo lo que has hecho en tu actividad profesional, en tu vida, tu actividad educativa, en fin. Entonces, el título abstracto es como un resumen de ese título. Las compañías aseguradoras se van a las cortes, revisan muy bien eso, para ellos poder emitir un seguro de título. Porque la idea de esto es que, ¿para qué lo hacen las aseguranzas? Para poder emitir seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de cualquier nube o daño que tenga, o de perfecto, vamos a decir, que tenga una propiedad. ¿Para qué lo hace? Porque hay intereses que se juegan allí, bien sea el comprador quiere tener un título limpio, quiere comprar algo que no tenga problemas, ¿verdad? Es un interesado de primero. El banco que va a financiar también tiene un interés que la propiedad que tampoco tenga nada, porque ellos quieren ser los primeros en en tener un gravamen sobre esa propiedad, porque son los que están poniendo el dinero. Entonces, hay intereses. Por eso las aseguranzas lo hacen, y se trata de un negocio en que las aseguranzas, vamos a decir, aseguran esos títulos, ¿no? Ocurre algo y ya ellos revisaron, ellos son los que van a resarcir el daño. Normalmente en la compra de una casa hacen ese proceso.
Mira, aquí en Georgia, aquí en Georgia es opcional. Es opcional, dependiendo del programa que la persona de crédito, pero los programas normales, los bancos normalmente no lo piden. En Florida es al revés. La mayoría de los bancos te exigen. Le exigen al dueño, al comprador en este caso, que pague una póliza de título, una aseguranza de título. Digo que en la Florida hay muchas casas que los terrenos no son propios. También Son puede. prestados, los terrenos de 40, 50 años y Sí. en la casa ahí. Sí, cuando eso ocurre, Johnny, no, los bancos, bueno, habrá bancos aquí hay banco para todo, ¿no? Yo digo que no, uno dice, no, no hay bancos que presten ahí, pero aquí hay banco para todo. Pero la mayoría de los bancos, los programas normales no prestan ahí, no se meten, pues, porque yo tuve un cliente que le encantó una casa móvil, entonces nada, cuando nos dimos cuenta, el terreno no era de la propiedad, o sea, era un terreno rentado, la casa está ahí puesta, no es una casa rodante que o sea, es una casa, nosotros le decimos prefabricadas, pero aquí le dicen mobile home, que te la colocan sobre la base, ¿no? Ahí está esa casa y todavía estará pagando renta de ese terreno, porque ¿cómo la mueve? Pero parece que eso se le puede comprar, esos terrenos. Sí, No claro. son- Sí, los terrenos aquí no, dependiendo, pues todos siempre tienen su costo de acuerdo a donde esté. Pero los bancos, por lo que te quiero decir, los bancos no les gusta, no, la tierra tiene que ir con la propiedad, pues. Dice, dicho título es asegurado sobre algún factor que aparezca siempre después de la compra. O sea, el título, la aseguranza de título te asegura para los daños que pueden ocurrir en el historial en esa cadena de título, ¿no? Ok, voy a dejar esta parte de acá, esto que les voy a subrayar aquí, lo voy a dejar para el final. Esto es pregunta examen, pero yo le digo que de todas las láminas, esa es la que más sabe. Pero lo voy a dejar al final porque quiero explicarlo con detalle. Me voy de esta parte donde hablé de los títulos abstractos y las cadenas de títulos y por qué lo hacen, a estos seguros de títulos que se pueden hacer, que también son pregunta de examen, alta probabilidad. Entonces, miren, las compañías, las aseguradoras revisan todo lo historial de las propiedades con el fin de emitir pólizas de seguro por el título, para garantizar que el título esté limpio, no para garantizar que esté limpio, miren. O sea, ellos hacen la investigación, el título está limpio, no hay ninguna nube, emito la póliza. Es decir, la póliza es, ya revisado, yo doy garantía de que no hay nada malo, no encontramos nada malo en el título. Ah, ocurrió que no revisaron completamente, algo estaba, yo digo oculto, pero algo no sé, la aseguranza no se percató, entonces tienen que cubrir daño. Entonces, fíjense, hay dos tipos de seguro, el del lender, o sea, el prestamista que está poniendo el dinero, y el del comprador. Son dos seguros. Miren que uno de los dos les puede salir. La diferencia entre uno y otro es lo que ustedes tienen que aprender. Fíjense el interés que tiene el banco. Imagínense que ustedes son los prestamistas. ¿Qué les interesa a ustedes en una póliza? ¿Que les cubra el valor de la casa o el monto del préstamo que están colocando en la mesa? El monto. El valor. Es lo que pone en la mesa. Entonces, el interés del lender es el dinero que está colocando en el préstamo, porque ese es el dinero que tiene en juego. Entonces, fíjense, es obtenido sobre la deuda, o sea, por el monto del préstamo, y no es transferible. ¿Por qué no es transferible? Pero ¿por qué es transferido? Es transferible, perdón, transferible. Fíjense, cuando ustedes hagan su hipoteca, ya Johnny hizo la de él, Mina va a hacer la de él, no sé si ya Ya. Fabiola la hizo, no sé si Isboset ya la hizo, Isboset, ¿verdad? Te dije bien tu nombre. Sí. Ok. Nos hemos dado cuenta que nosotros nos financia un banco primario, eso lo vamos a ver aquí más adelante, el martes lo estamos viendo, y casi que inmediatamente esa hipoteca se la venden a otro, Ujú. porque hay una industria que funciona así, no es nada que tenga que ver con un fraude ni nada de eso. Hay una banca, unos inversionistas que invierten en la banca primaria, que son las que generan las hipotecas, y hay una banca secundaria que no les gusta meterse en tanto papeleo y tanta recalificación y nada. Yo compro las hipotecas ya hechas. Tráigamela ya listecita que yo la compro. Y se gana, cada quien tiene una porción de dinero en que se gana. Por eso la industria está como aceitadita para que funcione, para que todo el mecanismo esté funcionando en un ciclo virtuoso para todo. Entonces, esa banca primaria que prepara, prácticamente lo que hace su trabajo es preparar las hipotecas, generar las hipotecas, calificar al cliente, que esté bien, que cumpla con todos los guidelines del préstamo, aprobarlo,
lo aprobaron, tienen el dinero, ponen el dinero en la mesa y a los, no sé, a veces pasa hasta días, a los 2, 3 semanas se voltean, aquí tienen los paquetes y vienen los bancos secundarios, la banca secundaria y compra todo eso. Y ¿Eso se pasa ganan un siempre? porcentaje, ¿perdón? ¿Eso pasa siempre o...? El 99% de los casos. Ok. Yo conozco casos que no les han cambiado, que se lo generó un banco y no, y dice, yo tengo toda la vida pagando y no lo vendieron. O sea, no es obligatorio que esa banca venda todas las Pero hipotecas. es muy... A veces se quedan con alguna parte. Mira, todo pasa como está el mercado. Me han dicho también, por ejemplo, que hay bancos que dicen, no, como ellos son los que califican, ellos son los que dan los préstamos, dicen, no, voy a poner esto aparte porque estos clientes, o sea, estas hipotecas están muy buenas, son muy seguras, yo las dejo, me quedo con ellas y vendo estas otras. Todas deben ser buenas, ¿no? Porque en la banca, Claro. pero dentro de lo bueno, a lo mejor hay lo excelente y se quedan con las excelentes. Criterios, pueden haber criterios para eso, pero lo normal es que el 90 o más por ciento se vende a la banca, porque hay un negocio que gira así. Ellos venden esas hipotecas y tienen el dinero para seguir generando más hipotecas. Entonces, el punto es, cuando un banco genera una hipoteca y luego la va a vender a otro banco, ese seguro del título tiene que ser transferible. ¿Por qué? Porque de un banco a otro se transfiere el seguro de título. En cambio, cuando el seguro de título es para el dueño, primero, ¿cuál es el interés del dueño ahora? ¿Será el monto del préstamo o el valor de la casa? El valor de la casa. El valor de la casa. Entonces, el seguro de título para el dueño se genera, o sea, la aseguranza ¿cómo se dice? Lo genera, sería así, lo genera por el monto del valor del valor de mercado, el precio que se negoció en la propiedad. Y ese no es transferible. Que cuando Ivocet vamos a decir, generó el préstamo y tuvo un seguro de título y se lo va a vender a Johnny, ese seguro no se transfiere de Ivocet a Johnny. De Ivocet ya se cancela esa póliza y Johnny genera una nueva póliza a su nombre, porque la propiedad está a su nombre. Entonces, entre dueños no se transfieren los seguros, y así ocurre con los seguros, normalmente no se transfiere de una persona a otra. Entonces, esas son las cosas que se tienen que aprender, muchachos, porque ahí está la pregunta de examen. Lo leo entonces desde el principio las dos. El seguro de título del lender, que es obtenido sobre la deuda y que es transferido cuando el lender venda dicha deuda. El seguro de título del dueño es obtenido sobre el precio de compra y no es transferible. Significa que cada dueño debe obtener un nuevo seguro. Esos son entonces, muchachos, aquí la cadena de título abstracto, puede haber preguntas sobre esto. Esto, lo del tipo de seguro, que si es seguro del lender o del dueño, puede haber preguntas. Este último concepto, que lo hemos hablado en algún momento, ¿qué pasa cuando un agente viene raíces le da una opinión de título, sobre el título? Es decir, si el título tiene problemas o no tiene problemas. Es realizada por un abogado. Entonces, la opinión de título tiene que ser realizada por un abogado, luego de observar el título y de investigarlo, ¿no? Está prohibido cualquier licenciado en real estate dar opinión sobre el título. ¿Ok? Eso es una sanción, una suspensión de licencia, siempre va a tener un castigo. Ok, vamos entonces a lo que me faltó, los tipos de notificaciones. ¿Qué son los tipos de notificaciones o disclosure que se dan en una transferencia? Muchachos, cuando se da, lo que voy a explicar ahorita, no se ve en el derecho romano. O sea, por lo tanto, muchos de nuestros países no es este el tipo de notificación que vamos a ver. El constructive notice sí, pero el actual notice no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país donde la influencia y la colonización fue inglesa y donde el derecho anglosajón, que se basa en la costumbre, no en la ley escrita, sino en la costumbre, son las diferencias, ¿no? De un modelo a otro. Entonces, fíjense, cuando una propiedad se transfiere, se pueden dar dos tipos de notificación para que el público sepa que se dio una transferencia. ¿Recuerdan cuando yo le dije ayer que antes que existieran las computadoras, antes que existieran las máquinas de escribir, bueno, la gente se reunía en las plazas, entonces, bueno, yo aquí, en medio de este acto, doy los testigos, aquí estoy dando en venta y no sé, esta propiedad, entonces todo el mundo veía y le entregaban la escritura. Eso era la transferencia. Si había problemas más adelante, bueno, mira, que si alguien tuvo ahí, sí, yo estaba ese día a las 4 de la tarde, cuando le entregaron. En fin, esa era la manera porque no había nada cómo registrarlo ni nada, ¿no? Fíjense que eso quedó más o menos así. Con el actual notice se da más o menos esa circunstancia.
Pero vamos a hablar primero del constructive notice, la nota constructiva. Esa nota constructiva o ese aviso se da cuando la persona que recibe la transferencia, recibe los derechos de una propiedad, registra ese título en una corte. Registra ese título o esa escritura en un registro público. Llámese corte, llámese departamento de registro, lo que se llama. Donde esté indicado registrar los títulos, normalmente son en las cortes. Entonces allí se está dando una nota constructiva que se llama en español, en inglés, constructive notice. Nota constructiva. En cambio, la nota actual o actual notice, esa es la que se da de una manera, miren, para nosotros yo creo que informal, pero es aquella que se da cuando la persona vive en la propiedad. Que la persona registra sus direcciones, sus biles, toda su documentación en esa propiedad. Que la gente sale y entra y pasa por ahí y ve a esa persona allí. Eso es un acto, eso también es, y ustedes me dirán, ¿cuál de las dos es más importante? Pues según las leyes de acá, las dos tienen la misma importancia. Las dos tienen la misma importancia. Ahora, ¿quién deja de registrar un título? Bueno, alguien lo dejará, pero la mayoría lo hace, ¿no? Pero las dos tienen la misma fuerza ante la ley. Lo que quiere decir que si no se registra y hay una persona que vive en la... ¿Se recuerdan el caso de este señor que pagaba los impuestos y vivía en la propiedad? Bueno, ese está dando un acto al notice. Mire, el caso de una venezolana, esto lo vi en uno de los seminarios. Una venezolana en Nueva York, de estas que han migrado full ahora, de unos años para acá. Mamá soltera de una niña pequeña. Ella, había una casa que estaba abandonada, pero todavía tenía los servicios, las utilidades, alguien las tendría pagando, qué sé yo, pero ahí había utilidades, o sea, había electricidad, mejor dicho. Pero la casa sola y montada. Y la mujer iba a trabajar con la niña y cuando regresaba en la nochecita se metía en la casa y dormía ahí. Y pasó el tiempo y ella salía muy temprano para que no la vieran y llegaba muy de noche para que no la vieran. Es decir, que ella se cuidaba de los vecinos, la fueran a acusar de que se estaba metiendo en una casa abandonada, una casa que estaba sola. Bueno, un día le tocaron la puerta y era una vecina, entonces y ella asustadísima, pues abrió la puerta y, oye, disculpe, bueno, no hablaba muy inglés, entonces, bueno, y la mujer le dijo, no, 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 si nosotros no queremos que te vayas, más bien queremos que te quedes, ya tú tienes tanto tiempo aquí, nosotros vamos a hacer, o sea, todo lo que tengas desde que estás aquí para hacer el tiempo de que esta casa está abandonada y tú te puedas quedar con ella. Bueno, y la mujer terminó quedándose con la casa abandonada. Es decir, está en ese caso, está dando una nota actual, una actual notice de vivir en la propiedad. Qué ganas de encontrarse una casa abandonada, ¿verdad? Muchachos, aquí hay gente que pesca eso. Miren lo que hace, miren lo que hace. Gente que hace esto vamos a decir, por práctica profesional. Primero ven todas las propiedades que estén morosas en impuestos. Están muy pendientes, las van a ver. Esta propiedad está morosa. ¿Cuánto lo saben? El 1 de enero, ya lo saben. No pagó o sea, los primeros días de enero ya se saben las propiedades que no pagaron impuestos. Y están pendientes. El 31 de marzo vence, o sea, el 31 de marzo ya es perdón, de abril en este caso, porque hasta el 31 tiene chance. 1 de abril ya le llaman delincuente, pero delincuente es morosidad. Bueno, ya si no pagaron ahí, lo que están es pendiente para subastarla. Y se hacen de propiedades abandonadas. Pero con un año recibe eso bastante. Y hay subasta, es que los impuestos se subastan al vencimiento. O sea, la ciudad no se queda con deuda. Pues. La ciudad no puede quedarse con deuda. Subastan los impuestos. Las deudas de esa propiedad y de todas. Imagínate cuántas propiedades pasará que no paguen. No sé, pero hay un volumen de eso. Y hay gente inversionista que están, y yo conseguí a alguien aquí que hablamos de eso y él me dijo en un día, empecé o sea, tenía platica, señores, a invertir en eso. Me dice, no, yo compré, estoy comprando y de ahí no sé cómo le ha ido, pero sé que compró. Pero ya va, que me perdí un poco. La persona se mete, ve la propiedad X debe $5,000 de impuestos. Él la paga. Sí, él paga cuando al momento deja, ¿no? Ajá. ¿Y se queda con la propiedad? No se queda, mira, fíjate el mecanismo que digo, en la página 258.
tiene que estar, fíjate, que la propiedad haya sido invadida por la persona reclamante. O sea, no, todavía no ha vivido ahí. Es lo que está pagando los impuestos. Ok. En el primer año no es de él, en el segundo no es de él, pero en el segundo año ya tiene un certificado de taxes, Ok. que paga los taxes. Ok. Eso le da la seguridad de que nadie tiene prioridad sobre esa deuda. Digo nadie porque la única que tiene es la ciudad. Y él está pagando los impuestos de ciudad. O sea, ¿quién más está si él es el que está pagando los impuestos de ciudad? O sea, él es el primero. Y a los 7 años ya la ciudad le coloca, le da un título de la propiedad. Y ya él se muda a la propiedad, ya está. Ok. Y si en el transcurso de esos, en el año 5, aparece el dueño. Pero si en el año 5 aparece, tendría que pagarle todos los impuestos que ha pagado más más los intereses. 8%. Ok. 300. Bien, porque a veces te quedas con la propiedad, pero si agarras como el de interés de la. Claro, el 18%. Creo que Oye, está, está en una parte del libro está, creo que eso lo vemos en otro capítulo, no en este. El 18% le pagan por Yo eso. he escuchado algo así, entonces por eso la información se me. Porque del 18% y eso, y yo, bueno, es esto, pero por un momento Pero si lo paga el primer año y el segundo aparece el dueño y se pone el corriente, ya perdió su inversión. ¿Cierto? Bueno, perdió, le pagan los intereses, pues. Y el Te pagan los 18%. Aunque sea un año y Sí, no sí, tenga un certificado de tax. El segundo año tenga el certificado de tax, pero el certificado tiene seguramente que el primer año también tienes tu recibo, pero no tiene la fuerza que tiene el certificado, que el certificado es el que te dice el primero, como gravamen es el superior. O sea, vamos a ver aquí un capítulo donde vamos a ver qué gravámenes tienen que ser superiores y cuáles son inferiores. Y ese es, de los superiores, el primero. Pero aunque mi pregunta no me respondí o no me se respondió. Ujú, Si yo la pago un año y al segundo año aparece el dueño y paga, ujú. a mí todavía me deben ese año con interés. Sí, el año anterior. El anterior hay que pagar. Pero, Sí, se supone que sí. Me imagino que el dueño tiene que ponerse al día de alguna manera con todo. claro, Bien. y a mí me van a pagar un año. Sí, con el interés. Te van a pagar todo lo que pagas, todo lo que pagas, Entonces, todo lo que hayas pagado. Oye, no está mal. No, chico, no nada, es que Yo yo te digo. me voy a meter a pagar unas 2, 3. Y el 18% anual, ¿qué te paga el 18% anual? Nadie. no, pero lástima, tú te imaginas, tú estés pagando y llegue el 6.º año y tú te así ya ligando y Yo aparece por un año después. estoy feliz. Aparece. Son inversiones a corto plazo de un año. Están buenísimas. Es un buen Ningún negocio. CD me va a dar ese return. No, Buenísimo, buenísimo. hay que enfocarse a ver Sí, eso. Las vistas de las casas. Sí, Está sí. público. Sí, las ciudades lo publican. Yo creo que me han dicho que eso siempre se hace, las subastas se hacen entre la segunda o tercera semana de abril. Pero yo creo que ya la primera semana ya están publicando las listas de las propiedades que ya están morosas. Conocimiento es poder. Ujú. Mándalo al grupo. Hay que poner una Cambio de profesión. Ahora somos inversionistas en impuestos morosos. Eso es tremendo negocio. Sí, pero vale la pena. Bueno, seguimos entonces, ¿verdad? Elementos que son esenciales de una escritura, de un deed. Deed, ustedes saben la palabra en inglés, escritura, título es lo mismo. Escritura, título es lo mismo en español. Deed en inglés. Eso está en la página. Los elementos de un deed están en la página 12 y 1. 12 y 1. 259, ¿no? 259, perdón. 259. Cláusulas presentes en los escritos. Sí, a partir de 258. Ok, los elementos esenciales de una escritura. El primero, el nombre del grantee. Ya dijimos qué significa que la terminación sea en doble E. Yo sé que Es el que recibe. es el que recibe. Y el que termina en OR o grant, Queda. ese es el que da. Grantee, persona que recibe. Grantor, persona que entrega. Entonces los nombres están allí. Fíjense que habla de los nombres, no de la firma. ¿Bien? Ojo con esto. Ojo con esto, porque ya les voy a explicar por qué no hace falta una de las dos. Una es esencial, pero la otra no es indispensable. Ya les explico. La descripción legal de la propiedad. Eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 10. Cómo se describe legalmente una propiedad. El interés o con qué tipo de tenencia se ha transferido. Si ha sido con un fee simple estate o con un life estate. Parece que la transferencia se hace con una posesión, ¿verdad? Con los derechos de posesión, los derechos sobre la propiedad. Se hace con una
de por siempre, que es un fee simple stay, o una de por vida, que es el life stay. Ahí lo hablábamos, ¿no? Cuarto, la forma en que la propiedad ha sido transferida, si ha sido mediante una venta, una donación, X. Siempre aquí se pide, por eso parece, cuando uno ve una transacción entre un papá a un hijo, un familiar que quiere, la transacción se hace a través de una venta, se habla de algo simbólico, un dólar, pero algo que se considere como contraprestación, simbólico en este caso. Y luego el último, firmado por un grantor competente, 2 testigos y un notario. Muchachos, el punto 5 es pregunta examen. La pregunta examen les puede salir que es necesario, además de un grantor competente, para que un DIS sea legalmente transferido, sí, legalmente transferido. Tiene que tener un grantor competente, 2 testigos y un notario. ¿Qué es un grantor competente? Ese era un otorgante competente. ¿A qué se referirá la competencia de un otorgante, de una persona, porque está otorgando derechos? Si está transfiriendo derechos de una persona, de su persona a otra. Alguien que tenga plenos de sus facultades mentales. Perfecto, esa es una. La edad podría ser, ¿verdad? ¿Sí? Si es menor de edad, ¿ustedes creen que pueda ser competente? No. Ujú. Una persona que está enferma, consciente, en coma, en un hospital, no puede ser competente, ¿verdad? No. Una persona que está bajo los efectos de alguna droga, Tampoco. tampoco. Entonces, nada, eso tiene que ver con un grantor competente. Miren, hay un concepto que lo vamos a ver, estoy viendo si lo vemos aquí, pero creo que no lo vemos aquí, déjenme ver si está más adelante, pero bueno, te lo explico. En este país no existe la nulidad de los contratos o de las transferencias por el hecho de que una persona sea menor de edad o una persona sea incompetente. En este caso, menor de edad, es el caso que más se da. Los contratos no son nulos. O sea, en nuestros países, sé que, no sé en México, pero creo saber que porque tiene más o menos la misma manera como se desarrolla el derecho. Una persona que firma, una menor de edad que firma un contrato o una transferencia de una propiedad, ese contrato es nulo, porque no tiene capacidad legal, es menor de edad. En este país no es nulo, es anulable. Fíjense la diferencia entre nulo y anulable es mucha, pero es brutalmente diferente. Anulable quiere decir que si nadie activa una gestión o somete una gestión de nulidad, ese contrato sigue válido. ¿Sí me entendieron eso? Sí. Anulable es diferente a ser nulo, porque anulable es si alguien emite o Si alguien procede, desafía, si alguien lo reclama. claro. ¿Ok? Y la otra pregunta que me hacen mucho es, bueno, ¿y quién puede reclamar en una situación en que un menor de edad está envuelto en una transferencia de propiedad? ¿Quién puede demandar la nulidad? Ujú. ¿El menor o el mayor? Porque se supone que una de las partes mayor y una de las partes menor de edad. ¿El mayor? El mayor. Perdón, no el mayor, No, perdón que me... El menor es el que puede reclamar la nulidad. Y es ambiguo, ¿no? Pero entendible. Porque el que es incompetente es el menor. Ujú. Entonces, ¿quién puede demandar? Porque el mayor sí firmó con competencia. Fíjate, Ok. ¿quién es el incompetente? El menor. Entonces es quien puede demandar la nulidad. Claro. En cambio, el mayor fue competente, Fue ¿no? como abusivo. Sí, el mayor es competente. Claro. Sí entendimos eso, ¿verdad? Esta última parte de la lámina es muy importante. Dice, también es pregunta examen. Una escritura, un DIT, puede contener los elementos esenciales. O sea, todo esto que vimos acá. Miren, nombre del grantor, descripción legal, el interés con que se transfiere, la forma en que ha sido, si ha sido por una venta, una donación, que tenga un grantor competente y estén 2 testigos y notariado. Todo eso lo puede tener, pero miren lo que pasa aquí. Puede contener todos los elementos esenciales que lo transforman en un DIT válido. Pero si el mismo no es voluntariamente entregado y aceptado, ese DIT no transfiere efectivamente la propiedad. Miren esta pregunta que les puede salir en el examen, muy de alta probabilidad. Dice así, es una historia, es una pregunta con historia. Dice, un hombre acaudalado, un hombre de millonario, de mucho dinero, decide donar una propiedad, una de sus propiedades.
Y para hacerlo, convoca a un notario, a 2 testigos y firma la escritura. Con un notario, 2 testigos y la firma. Eran las 10 de la noche. Cierra la escritura, la guarda en un sobre y la mete en una caja fuerte. Se va a dormir, horas después le da un infarto y muere. La pregunta es, ¿de quién es la propiedad? Del infartado. El infartado no, pues se murió. ¿Pero a quién se la transfirió? Fíjate. No, no, Ah, bueno, perdón. La pregunta dice, se la firmó a una iglesia, la donó a una iglesia. Firmó a favor de una iglesia. Se la Va a da. ser del testamento. Pues. Pero él agarró la escritura, la guardó en su caja fuerte y se fue a dormir. De la Se iglesia. le dio un paro cardíaco y se murió. ¿De quién es la propiedad? Del Will. De los descendientes. Buenísimo, eso es. De los descendientes. De los descendientes. Porque no llegó a No llegó a qué? A ser aceptada. No la aceptaron. Fíjense eso ocurre, eso es diferente a nuestros países, ¿verdad? Diferente. Sí, Claro, porque ya firmando ya. ya, y hay testigos, y hay notarios y todo. Aquí tiene que ser aceptada también. Cláusulas de una escritura. Pregunta examen también, muchachos. Miren estas 4 cláusulas que están aquí. 4 cláusulas. Esto está en la página 259. A partir de la 259, 259 y 258. Miren que en la 259 y 260, perdón. Hay varias cláusulas, además de estas 4 que están aquí, hay como 3 o 4 más. Pero yo les voy a decir las que más salen, ¿ok? Entonces vamos a leer la primera, es la que más sale. Cláusula premisa, la cláusula de la premisa, es la que más sale. Dice, voy a leer lo que dice en la 259, dice. También se le conoce como la cláusula de transferencia. Mire que también puede salir en el examen referencia a la cláusula de transferencia. Premisa o transferencia, es lo mismo. Es la única cláusula legalmente necesaria. O sea, sin esta cláusula no hay transferencia. Es la más importante de todo. Legalmente necesaria que se requiere en una escritura. ¿Por qué? Porque en esta cláusula se nombran a las partes, contiene la palabra transferencia, establece y describe una compensación, algo a cambio, que está recibiendo el otorgante, incluye la fecha de transferencia y proporciona una descripción legal de la propiedad que se transfiere. O sea, todo esto tienen que aprendérselo, lo que contiene la cláusula de transferencia, porque puede haber una pregunta en relación a esto. La otra que sale también con media probabilidad, la más alta es premisa, media, es la cláusula de addendum. Addendum. La cláusula addendum, que pues miren que no es redendum, porque hay una que se llama redendum, que viene después, pero esta es addendum. Dice, la cláusula addendum, también llamada cláusula tener y retener. En inglés es to have and to hold. Esta dice, especifica el conjunto de derechos, o sea, los derechos que se tienen legales donde se transfiere, tales como la propiedad de pleno dominio, que es una propiedad de dominio absoluto por siempre, o una de patrimonio vitalicio, o life estate, o tenencia de por vida. Entonces, en la cláusula addendum, si usted les hace una pregunta que les diga, ¿cuál es la cláusula donde está contenida el tipo de tenencia con que se transfiere? Addendum. Eso es lo más importante del addendum, es el tipo de tenencia. Si es con de dominio absoluto, o sea, por siempre, o sea, normalmente cuando compramos, esa es la cláusula que tiene, ese es el tipo de tenencia que tiene, o una tenencia de por vida, cuando el ejemplo que damos ayer, un familiar le da a alguien el derecho de tener esa propiedad, no de disponerla, todos los demás lo tienen. Acuérdense que está el uso, control de la propiedad, la posesión y la exclusión. Ahí lo está dando en la life estate. El life estate o el derecho vitalicio, yo digo, hay una manera de emprendérsela muy fácil. Ese es el inquilino de por vida. Es un inquilinato de por vida. Un life estate, derecho vitalicio, es un inquilino de por vida, porque ese puede vivir, gozarla, disfrutarla, poseerla, pero no la puede vender. En Venezuela se llama usufructo. Un abogado aquí me dijo en Venezuela, pues yo decía que en Venezuela no existía eso. Yo estoy tirándome la que sé mucho y no soy abogado. Yo no, en Venezuela no existe, yo nunca la vi. Y yo no, mire, ahí en Venezuela se llama usufructo, me dijeron. Es lo mismo, pero usufructo. Y ahora, después que me lo corrigió, por supuesto, yo les digo, claro, no todos son venezolanos aquí.
Pero será. A lo mejor en México tiene otra figura porque si la tiene Venezuela es porque eso viene de los españoles Claro. y ahí estamos todos. Argentina no. En Venezuela, por lo menos le transfieren una propiedad, pero no la puede vender, eso se llama, pero por un ejemplo, por lo menos yo tengo un hijo y le paso la propiedad, Ujú. pero lo que produzca eso va a ser mío, él no puede disponer de la propiedad, solamente un ejemplo, él puede vivir ahí. Bueno, habría que ver, o sea, pero lo que produce que una propiedad que comercial será, ¿o qué? ¿Cómo será? Una renta o algo, él vive ahí, pero él no puede disponer de esa propiedad. Correcto. Cuando tú se la entregas mediante esto, un life stay, un derecho de por vida, tú no la persona que tiene un life stay no la puede, ni puede dejar testamento, ni puede venderla, ni puede hipotecarla, No tiene disposición. no tiene disposición. Pero no, no, tampoco. Sí la puede rentar, fíjate, porque tiene la posesión. Mira, Pero no la disposición. no tiene la disposición, porque cuando tú rentas no la estás vendiendo. O sea, teóricamente tiene derecho a rentarla. Yo no estoy seguro si es así, pero a lo mejor un abogado me dice, eso no es así. Pero como la renta no dispone, la renta no dispone. La renta lo que está es usufructuándola. O sea, la está usando comercialmente. Y yo creo que sí la puede hacer, porque no está transfiriendo derechos, digamos, por siempre, ¿no? Ok, la cláusula redendum, que no está aquí en la lámina, pero está en el libro, yo la nombro porque en una oportunidad, una de 1000, oyeron, una de 1000, o sea, un porcentaje de uno, muy baja salió, porque la que sale más que todo, muchachos, son la cláusula premisa, la que más sale, la addendum por allá abajito puede salir, y hay una que salió también, que es la cuarta, que tampoco está aquí, la cláusula de disfrute tranquilo, pero ya les leo ahí. Voy a ir con la redendum, dice la cláusula redendum. Esta cláusula de redendum es utilizada para reservar un derecho en el título, tal como el patrimonio remanente. ¿Se acuerdan aquella manera cuando hay un life estate que el otorgante del life estate dice cuando la persona, lo establece en una cláusula que es la redendum, cuando esta persona muera, el dueño, o sea, el que disfruta del life estate, muera, él va a retornar a X persona, al hijo. Eso se establece en la cláusula redendum, porque es la que ¿a quién va a retornar? Si no lleva cláusula redendum, se supone que regresa al otorgante. ¿Sí me entendieron? Leo de nuevo para que lo me entiendan. La cláusula, fíjense, redendum, Retorno. ¿se acuerdan cómo se llama la persona cuando recibe? La que recibe que no es el otorgante. Reminder. Entonces, de ahí viene la palabra redendum. De ahí ya viene. Que es la persona donde va a retornar la propiedad. Ahora, ¿cómo recibe? Si le sale esta pregunta, vamos a ver si usted... Hay un life estate. Una persona tiene un título, o sea, tiene una posesión, tiene una escritura como derecho de por vida. Muere la persona. Regresa a un tercero, no al que la otorgó, a una persona X. ¿Con qué tenencia recibe el que está recibiendo, ahora redundancia, el receptor de esa propiedad? A ver. Pero bueno, pero no lean el libro, imagínenselo. Pero La pregunta, por favor. Mira, absoluta la José le dice a su mamá María, José y María, José le dice, mamá, vive la casa toda tu vida para que no te la discuta nadie, ninguno de mis hermanos que están pendientes de que te pueden quitar. Yo te lo voy a dar con un derecho vitalicio, un life stay, hasta que tú te mueras. Vive ahí, esta es tu casa. En el mismo life stay, en la transferencia, hay una cláusula que es la cláusula redendum, que dice, cuando fulana de tal muera, cuando María muere. cuando María muera, la propiedad va a regresar a Joseito, que es el hijo, Perfecto. el hijo de José. Life. Ocurre lo que naturalmente ocurre. María, mamá, muere. La propiedad va al hijo de José, a Joseito. ¿Con qué tipo de tenencia se queda Joseito? Con una tenencia para siempre. Ujú. ¿Lo leíste o No, es la lógica, verdad? es la lógica, Pero no pero, existe lo contrario. Si no existe lo contrario, Pero viene que puede haber una pregunta de esa, ¿eh? pero se llama, esa es la respuesta, ¿no? Sí, un fee simple stay o un Eso es lo que quería leer. patrimonio dominio absoluto. Sí, ya. Sí. Ujú. Perfecto. Ok, seguimos entonces con la cláusula ceasing clause, la cláusula de
de posesión, se llama así. Esta es tan simple que nunca la he visto en examen, pero la leo. Esa es una cláusula nominativa, donde se refuerza, mire, se refuerza y garantiza que el grantor es el dueño de la propiedad. Es una cláusula que dice, esta cláusula da fe de que el dueño de esta propiedad es o sea, el mismo que está transfiriendo. Sí, es como una repetición. Como una reiteración, Reiteración. como una garantía de que es el que tiene la posesión. Esta salió también una vez por allá. Ujú. Esta es la que quiero leer, que tampoco está en la lámina, ¿no? Garantía de disfrute tranquilo. La garantía de disfrute tranquilo se llama ¿cómo que se llama? La vimos aquí. Déjeme decirle cómo se llama en inglés. Pero en español en el examen le va a salir así. Aquí está. No. Disfrute tranquilo. Quiet enjoyment. Lo dicho. Quiet enjoyment. Vete a la página donde está el glosario, la primera página. La página viene siendo, ajá, ahí está como no sé, como en el medio, más o menos, donde dice Ah, sí. disfrute tranquilo, quiet enjoyment, Eso suena como un término de yoga. enjoyment. ¿Ah? Esa cláusula de disfrute tranquilo también es muy fácil de comprender y de entender. Fíjate, es la garantía de disfrute tranquilo que es aquella promesa que hace el otorgante para garantizar al receptor que no será objeto de reclamos hostiles por la posesión de la propiedad. O sea, le garantiza que no va a haber nada de que reclame, nadie que reclame. Y de haberlo, se hace responsable por ese reclamo. Si esta cláusula está, el dueño, seguramente por un periodo de tiempo, se hace responsable de cualquier reclamo. Bueno, esas son todas las que pueden salir, muchachos. Hagan hincapié en la premisa o la cláusula de transferencia, que es la primera, o sea, la que tiene el 90% de posibilidad. Para mí, el otro 10%, bueno, 90, no ponen el 80 para darle 10 a la cláusula addendum, 10%, y el otro 10% a la de disfrute tranquilo, por decir algo. Esas son las tres que pueden salir. De todas las cláusulas. Mire, hay más cláusulas. Mira, cláusula de garantía para siempre. Si quieres las leo para que tengamos información general. ¿Estaría bien? Pero no sale. Ajá. Sí. Voy a leerla. Voy a empezar por aquí, por la Covenant of Non-Covenance. Ok. La tercera de esa página 260. Dice, o convenio de no existencia de manchas. En covenants es como eso, como nubes, como manchas que ensucian el título, que lo hacen imperfecto o lo hacen no comercial. Entonces, ese convenio de no existencia de manchas en la escritura es una cláusula que establece que el título de propiedad está limpio, sin manchas o nubes. Los encovenants son las anomalías que explicamos o fallas que se denominan manchas o nubes en una escritura. Por ejemplo, gravámenes de servidumbre, encroachment o invasiones. Lo que pasó a Fabiola, ¿eh? Restricciones privadas o de gobierno. Miren, uno de los lotes, nosotros nos vendieron unos lotes allá en Ocala. Y bueno, los compramos con un quick claim. Vamos a ver los tipos de quick claim es cuando más que todo se usa entre personas de mucha confianza o familia. Pero como nosotros estamos comprando por medio de no, bueno, los compró él y él nos los vendió a nosotros. Y él los compró con un quick claim y nos vendió con un quick claim. Quick claim es, el dueño no te garantiza nada. Compra tal como está. Y nos vendieron con ese. Claro, cuando nosotros compramos, el que nos vendió nos dijo, mire, yo estoy comprando su terreno, yo me responsabilizo por ello. O sea, de boca, ¿no? De verdad, de verbo. Si hay algún problema con el lote, yo se los cambio, porque él tenía muchos lotes. El que nos compró tenía muchos lotes. Pero bueno, lo agarramos. No supimos nada, empezó todo el proceso, los permisos, todo iba, los seis, los 6 lotes perfectos, todo igualito los permisos, la ciudad no hubo problemas, bueno, fue todo, demoraron como 6, 7 meses. Nos damos cuenta cuando viene el banco a financiar, un banco que iba a prestar para construir. Y dice, mire, el lote tal no se puede cerrar. Y eso tiene un problema. Mírate el problema que tiene. Una nube, un encumbrance, un defecto, una falla. El vendedor, el dueño del lote, compró el lote casado. La esposa muere. Cuando vende, ya tenía años la mujer muerta, años. Vende y él nunca registró, nunca fue y llevó el acta de función de la mujer. Y cuando vende, vendió él. No fue que le vendió a la persona que nos vendió.
Entonces, eso es una nube, porque es un defecto, porque tendría que firmar, ok, pero la mujer está muerta, ¿cómo se hace? Bueno, tiene que venir el acta de función, entonces tiene un problema que se puede resolver, pero el tipo ya vivía en Nueva York, tenía años viviendo en Nueva York, o sea, el terreno lo vendió, no sé, ya viendo. Entonces, no, bueno, que se puede hacer un poder, una cosa desde allá, bueno, ya estábamos a punto de hacerlo, todo eso se llevó tiempo, o sea, semanas, ¿no? Hasta que nos dieron, no, si la persona, mira cómo es Florida, el terreno lo perdí, o sea, nos vendieron la plata. El, eh, el dueño de la propiedad tenía que viajar a Florida para hacer ese trámite en Florida, porque Florida no acepta que una persona dé fe de eso estando fuera de Florida. O sea, el hombre tenía que volver a Florida y registrar el acta de función de la esposa. La verdad que perdimos como un mes ahí y no, el señor no tenía disponibilidad de venir y nos quitaron, o sea, le devolvimos el terreno al señor. Lo triste de eso es que ese terreno ya estaba, o sea, ya se había gastado como, mira, se deforestó, se había gastado como 30 y pico mil dólares. Claro, nosotros, lo está perdiendo el constructor, el que compró, porque él nos garantizó y nos dijo que nos devolvió. No nos ha devuelto la plata, pero ya no la vamos a, ya no la va a devolver. Igual, ¿verdad? Así es. Aquí está lo que hablábamos, los tipos de escritura, los tipos de edit. Esto es pregunta examen, muchachos. Pregunta examen. Yo les dije que aquí salen cuántos, 7, ¿no? 7 preguntas aquí. Yo creo que les he dado como 6 o 5, pero aquí también salen, muchachos. ¿Cuál es? Si quieren, ahorita revisamos todas, pero yo creo que ¿Cuál estás haciendo ahorita? No. los tipos de escritura, eso, los tipos de edit. Está en la página 12 y 1. Sí. Escritura, edit, es lo mismo, ¿no? Entonces, primero tenemos los quitclaim. Miren, los quitclaim son los que tienen menos, ofrecen menos garantías al quien lo está recibiendo. Vamos a leerlo del libro, página 12 y 1, dice. El quitclaim o escritura de finiquito, ese es el nombre que aparece en el examen, escritura de finiquito, es aquel tipo de escritura que no contiene garantía de ningún tipo. El otorgante establece que cualquier interés que pueda tener la propiedad se cede al receptor, pero el otorgante no se compromete a tener ningún derecho sobre la propiedad y por el contrario, cualquier derecho que puedan tener está siendo transferido. Las escrituras de finiquito se utilizan con mayor frecuencia para remediar defectos en el título. Suelen utilizarse en los procesos de divorcio. Cada uno de los cónyuges cede su interés al otro cónyuge. También se pueden utilizar para eliminar las servidumbres. Ese es el tipo de escritura. ¿A qué se refiere con servidumbre? Servidumbre es lo que le pasó bueno, no fue lo que le pasó a Fabiola. La servidumbre es un espacio de terreno que el dueño cede para el acceso de otro dueño. Mira cómo ocurre mucho aquí. Suponte que esta es una calle, ¿verdad? Esta es una calle. Y aquí hay un lote de terreno, contiguo a otro lote de terreno. Y aquí atrás, yo no sé si, no lo voy a marcar. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo. Aquí hay un terreno, es un terreno, ¿verdad? Y aquí está otro terreno. Y aquí está otro, y aquí está otro. Y el único acceso que tiene este terreno que está aquí es a través de esta carretera que está aquí. Entonces, usualmente para que este lote se pueda vender, tiene que haber un acceso a él. Entonces, normalmente ese acceso se conviene o se hace de mutuo acuerdo, se cede esta parte. Esta parte que está aquí, que es terreno, de este lote, no es que se lo está regalando a sino que le está permitiendo usarlo a través del tiempo. Eso se llama servidumbre. Para que sirva Para que sirva. pueda beneficiar al lote que está atrás. Okay. Entonces, la servidumbre, cuando ya pasa de un tiempo, se convierte en algo legal y ya no lo pueden, bueno, creo que ni una corte lo puede remover. Creo que el tiempo que tiene para que se convierta ya en firme, una servidumbre ya pasa a ser servidumbre de por vida, es a partir de 20 años, si se prolonga por 20 años. Servidumbre sería como la gente que trabaja en lugar. Ya, la persona que trabaja para otra. Ok, entonces, el quitclaim ya lo entendieron, el que no tiene ningún tipo de garantía, la persona no se compromete con ningún defecto. Compra, como dice, está ahí como está.
¿Quiénes compran? La gente entre familia, la gente, fíjense como dice aquí, para cuando existe algún defecto, ¿por qué alguien compraría algo con defecto? Nadie quisiera comprar algo con defecto, pero alguien que diga, hombre, eso lo arreglo yo. Esto, por ejemplo, este defecto que le acabo de comentar, seguramente lo arregla, Claro. se arregla. Entonces la gente, bueno, pero si tú estás viendo así, ok, yo te lo compro, pero a la mitad. Por O ejemplo, sea, si lo estás vendiendo en 50.000, te lo compro en 25. ¿Entiendes? Una cosa así, más barato. yo conozco un caso de un hermano que le ayudó a su hermano a comprar porque el segundo hermano no tenía documentos. Ujú. Y ya después de comprar hicieron un quitclaim porque para pasarle la escritura, pues no era del hermano uno, sino del hermano dos. Y le hizo el quitclaim de buena fe, pues. Es buena fe. Ya, Sí. Ahí, como dice el concepto, el que está otorgando está diciendo, me estoy desprendiendo de todos mis derechos, o sea, yo no ya, tengo ya nada que ver con esto, lo estoy transfiriendo todo. claro. Ok, la escritura de compraventa, esta no sale, muchachos, overgain and sell, escritura de compraventa, esta no sale prácticamente nunca. La leo. En este tipo de escritura, el otorgante cede, negocia o vende la propiedad al receptor. Para el otorgante no se compromete, pero el otorgante no se compromete en defender el título. Si en el futuro se presentan problemas. Este tipo de escritura contiene solo una garantía judicial y una garantía de posesión. O sea, una garantía limitada, una pequeña garantía. Esta garantía asegura al receptor que el otorgante es el propietario y tiene derecho legal a transferir la propiedad o a transmitir la propiedad. Transmitir no sería transferir, ¿verdad? Transferir. Okay, esa no sale mucho, pero tiene un poquito más de garantías que el Quick Claims, ¿eh? Le ofrece unas garantías. Este que viene sí puede que salga, tiene una mediana probabilidad de salir, la escritura de garantía. Escritura garantía especial. Special Warranty Deed. Escritura de garantía especial. Dice, es un tipo de escritura de compraventa, donde el otorgante cede, negocia y vende la propiedad, pero ofrece la protección al receptor solo por reclamos realizados por el otorgante, el cesionario del otorgante u otras personas que lo representan. Muchachos, para explicarles bien porque se entienda como ejemplo, lo utilizan mucho el mundo empresarial, las corporaciones. Ustedes saben que las grandes corporaciones tienen lo que llaman unas juntas directivas. Esas juntas directivas normalmente son electas o designadas, seleccionadas por periodos de tiempo, por años, por meses, en fin, como se organice, por ejercicio, le llaman. Entonces, ese tipo cuando una corporación se va a vender un activo, parte de su activo, de esas corporaciones, normalmente hacen esto, lo hacen a través de un special warrant, una garantía especial. ¿Qué? Porque dicen, yo te doy todo mi compromiso y mi garantía por la junta directiva que estoy presidiendo, por la junta directiva que está instalada. Las anteriores no puedo. O sea, se la da por el periodo en que está esa junta directiva. ¿Sí se entiende? No garantiza más allá de lo que esa junta directiva está haciendo, ¿no? Claro. Esa es la Special Warrant. Y la que más sale de todas, es esta. El 70% de esta, 20% Quick Claim y 10% Special Warrant. Es la General Warranty o garantía de escritura general, escritura de garantía general. Leo en la página 262, dice. La escritura de garantía general, simplemente escritura de garantía, es donde el otorgante cede, negocia y vende la propiedad al receptor y se compromete a defender el título contra todo y cada uno de los reclamos. O sea, lo da con todas las garantías existentes en las leyes. La escritura de garantía general es el tipo más común de escritura, fíjense, el más común, y proporciona la mejor protección al receptor de cualquier escritura. Si un contrato de venta de bienes raíces no especifica el tipo de escritura que se entregará en el estado de la Florida, se debe utilizar la escritura de garantía general. Esto puede ser hasta pregunta de examen, lo he visto, que dice así, cuando no se dice con qué tipo de garantía se está transfiriendo, cuál es la garantía que se da, cuál es el tipo de garantía que se da. La escritura de garantía general. O sea, por defecto, el sistema, la ley de Florida dice, si no dice ninguno, es un general warrant, es una escritura de garantía general, por defecto. Aquí lo dice, miren, en el caso de que no se establezca el tipo de deed
La Florida establece que la propiedad se transfiere con un General Warranty Deed. Ok, muchachos, ya, si tienen alguna pregunta, pasamos al otro, pero eso es pregunta examen. Ahí hay una pregunta examen, muy probable. Vamos a empezar a hablar ahora, entonces, de las restricciones que tienen los títulos, o sea, las restricciones que queremos decir, las limitaciones. O sea, sí sabemos que los derechos de propiedad son muy amplios aquí, muy extensos y se respetan mucho. Pero también tenemos que comprender, y esto es lo que vamos a aplicar, que, que el derecho a propiedad no es ilimitado, no es infinito. ¿Recuerdan cuando hablamos ayer oye, que la tierra es el derecho de la propiedad de la tierra, es la superficie, el subsuelo y el aire? Decimos que el aire es hasta el infinito, y eso no es cierto. O sea, no es cierto, no, la teoría es una cosa y la práctica otra. Sí. Y el subsuelo, bueno, ahí sí creo que hay bastante similitud entre lo que se dice y lo que... Pero aquí pasa eso, miren, las restricciones privadas, hay muchas restricciones que son privadas y restricciones públicas. Vamos a hablar primero de las públicas, las que vienen de los gobiernos, o sea, las restricciones de gobierno. Ahí están estas tres: poder de policía, el dominio eminente y el derecho de taxación. ¿En qué página lo conseguimos? La empezamos a ver en la página 265. Correcto. Dice el poder de policía, ya de estos tres ya hemos casi, sí, hemos hablado de los tres ya. Miren el poder de policía que dice police power. Los gobiernos, en sus diferentes niveles de poder, poseen atribuciones legales y que pueden aplicar y limitar los derechos de un propietario. Esas restricciones están establecidas en ordenanzas y leyes, como por ejemplo la zonificación. ¿Recuerda cuando yo le dije, ok, tú puedes comprar una propiedad, tú dices, no, esta es la propiedad, a mí me garantiza los derechos a yo hacer lo que me dé la gana con la propiedad, o hacer darle el uso que yo quiera, ¿no? La zonificación te dice, ahí no puedes hacer esto o aquello, puedes hacer esto nada más. ¿Ok? Entonces la zonificación, es decir, el zoning, es un ejercicio de poder, del poder de policía, que está diseñada con el fin de regular el uso de las tierras, que se encuentran en los planes de desarrollo de las ciudades y condados. Los códigos, también esto, los códigos de construcción también son unas limitaciones al derecho. ¿Por qué? Porque, vamos, yo decir, yo ni quisiera construir su casa de bloque, ¿verdad? Pero aquí no se puede, no te dejan, en ciertas determinadas áreas nada más. Y depende qué tipo de edificación vas a construir. Si es una edificación de tanto, depende de la altura y esas cosas, ¿no? Sí. Los códigos de construcción, Building Code, y los códigos de salud, Health Code, son otros ejemplos de ejercicio de poder de policía. Muy bien. Poder, dominio eminente o eminent domain. Ya lo hablamos, lo volvemos a decir aquí, lo volvemos a describir. El dominio eminente es el poder legal o capacidad legal que permite a las autoridades de gobierno locales, estatales o federales. Fíjense que el poder eminente lo tienen todos los niveles de gobierno, ¿eh? No solamente el del local, lo tienen todos. Que cuando se va a construir una autopista interestatal, es una competencia federal, pues, probablemente. Cuando la autopista es interestatal, probablemente sea del Estado. Y cuando se va a construir algo entre ciudades, pues una pargue o qué sé yo, ya podría ser entre condados, ¿no? Pero cuando se trata de una vía interestatal, una vía férrea, autopista, lo que se llame, ahí probablemente sea una competencia federal. Entonces, todos tienen este poder, el de poder afectar la propiedad de un privado para utilidad pública. Se dice así, lo leo de nuevo. El dominio eminente es el poder legal que permite a las autoridades de gobiernos locales, estatales o federales obtengan la posesión de bienes raíces de privados con el objeto de satisfacer el interés público. Esas obras de interés público podrían ser ferrocarriles, servicios públicos, viviendas locales. A este procedimiento se denomina expropiación, al procedimiento, ¿no? El propietario debe recibir una compensación justa por la propiedad. Pregunta sobre esto. ¿Vamos bien? Estamos bien. He hablado mucho. Ya tengo la boca seca. No le he dado chance. ¿Vale? Pero deténgame, cuando ustedes vean que estoy muy intenso, me diga, hey, ya va, no entiendo aquí, me frena. Sí. El poder de taxación también es otro derecho o un derecho de los gobiernos que restringe el derecho a propiedad. ¿Qué? Fíjense, bueno, ya lo dijimos también, ya lo explicamos. Abandonas tu propiedad. Ajá, exactamente, ya lo explicamos.
Los impuestos se constituyen en el poder que le permite al gobierno imponer impuestos sobre las propiedades privadas. Si un propietario no paga los impuestos a la propiedad a su vencimiento, dicha deuda se convierte en un gravamen por impuestos no pagados y puede ser reclamados en la corte, lo que obligará a la puesta en venta de la propiedad, probablemente pues, un foreclosure. La reversión al Estado, que también es otro, bueno, es que ya esto lo explicamos hace rato, el escheat o reversión al Estado. La reversión al Estado permite que el Estado adquiera la propiedad de los bienes raíces cuando el dueño muere intestado, es decir, no puede o no deja ningún heredero legítimo. Ok, miren, en el libro aparece la palabra piti o pete, que vamos a decir que tiene las iniciales de los 4 elementos de restricciones a la propiedad por parte de los gobiernos, o sea, las restricciones públicas. P de police power, E de eminent domain, T de taxación y E de escheat, que es el escheat es la reversión. Ok, vamos a hablar entonces de las restricciones ahora privadas. Ya hablamos de las públicas, vamos a hablar de las privadas. Ahí es donde vamos a hablar de la servidumbre, que es donde más hemos hecho hincapié. Voy a leer un poquito la página 266, donde está el subtítulo, dice limitaciones provenientes del sector privado. Dice, las limitaciones privadas son restricciones impuestas a un propietario que afectan el uso y control de la propiedad por parte de los propietarios posteriores. Entre esas se puede incluir las servidumbres, arrendamientos, acuerdos de colindajes, etcétera, ¿no? Donde 2 o más propiedades comparten una división o pared común. Sigo leyendo. Una de las formas más comunes de limitaciones privadas son las restricciones en la escritura. Usualmente cuando un desarrollador o constructor coloca restricciones en la escritura con respecto a varias propiedades al mismo tiempo, ¿cómo se llama eso? Cuando un constructor pone... No, perdón, grabamos. El constructor tiene el builder, ¿verdad? El desarrollador, construye las casas, las vende y coloca unas restricciones que son comunes para todos. ¿Cómo se llama eso? Las asociaciones. Estas restricciones pueden limitar prácticamente cualquier cosa que no sea contraria a la ley, como la altura, el color, el estilo arquitectónico, cerca e incluso el paisajismo. No sé si les eché el chiste de una estudiante que estaba aquí que A ver, cuenta. me dice, ella, hace poquito estuvo aquí, me dice, mira, estamos hablando quizás de esto que no. Y yo agarré y siempre, ella es maracucha. Maracuchas son muy, así como muy folclóricas para hablar. Dice, yo sembré mi mata y yo agarré y me fui para Hondipo y compré mi mata y la sembré frente de la casa. Recién, una señora con, ya, no es una muchacha, una señora. Entonces, nada, me llegó, al rato me llegó un reclamo, un reclamo. Usted tiene que mover esa mata de ahí. No, me está moviendo esa mata. No, ¿cómo me costó? Yo la sembré, ahí se queda, ¿qué van a...? De mi casa. Al rato le llegó, o sea, los días, pero le llegó la otra y tiene que moverla. Pero total que el chiste es que le llegó la tercera, la cuarta, cuando le llegó la última, pues rápido la removió. Porque si no la remueven tanto, 2.000, le pueden $2.000. $2.000 la multa. Ahí fue rápido, se enterró. Bueno, esos son los convenios restrictivos, que se conocen como convenios restrictivos, pero el popular es el HOA. La asociación. Estos convenios restrictivos típicamente los vemos desarrollados en los documentos que son registrados en una subdivisión gestionados por una asociación de propietarios o HOA. ¿Ok? Vamos, esas son digamos, las restricciones por los, digamos, por las constructoras, ¿no? Vamos a hablar ahora de las servidumbres. En inglés, la servidumbre se conoce como easement. Fíjense, este es lo más importante y es el que más sale en examen. Oído esto. La servidumbre es un derecho limitado conferido al tenedor de una parte de la propiedad de un tercero. O sea, no es de él, es de un tercero. Fíjate, lo usa, lo tiene, pero es del otro. Y que le permite utilizar esa específica parte de la propiedad para un propósito específico. Las servidumbres son cargas que afectan tanto los derechos de uso del propietario del inmueble como potencialmente el valor de una propiedad. Una servidumbre es un interés legal en los bienes inmuebles que se crea por contrato, escritura o acción jurídica. Fíjate que la servidumbre
Yo te había dicho que era un acuerdo, pero es un contrato escrito o una acción jurídica. Existen amplia variedad de tipos de servidumbre, entre los que se incluyen los siguientes. Entonces, fíjense todos los tipos de servidumbre que hay aquí. Está el servidumbre accesoria, servidumbre en bruto, servidumbre por prescripción. Esa es la que me van a estudiar porque esa es la que sale en examen. Servidumbre por prescripción, la voy a leer. Easement by prescription o servidumbre por prescripción. En la Florida, la servidumbre por prescripción se crea debido a 20 años o más de uso continuo e ininterrumpido por una parte de la propiedad de otra persona. Un camino a través de la propiedad privada que lleva a una playa o un uso similar ininterrumpido durante el periodo estatutario de 20 años o más, crea este tipo de servidumbre. Una vez establecido y confirmado por una corte, este se convierte en un derecho de acceso público. Fíjense ustedes, no es que se lo queda el dueño que lo está usando, es que se convierte como un paso público para todo el mundo. Claro, ahí yo puse el ejemplo que nada más que entra al lote de él. Imagino que no sería sino para su acceso. O sea, lo que es importante es que una prescripción por más de 20 años se convierte en una servidumbre ya permanente. O sea, primero se lo hace una servidumbre, primero se hace con el gobierno. Mm, mm. No, Se puede hacer entre dos. no, porque es que el terreno no es del gobierno. El terreno, es decir, la porción de espacio es de un privado. Y si yo, por ejemplo, no le quiero dar una servidumbre al que está atrás de mí, No se la das, no se la das, y no me puede hacer nada. no te puede hacer nada. No hay una cláusula que diga, pero es que yo no tengo acceso y si él me da. ¿Por qué compraste ahí? Ah, ok. O sea, vendría algo así como eso, ¿no? Tiene que comprar como un helicóptero. Sí, Pues tú, ¿no? sí, sí. Pero ¿cómo? No, me explico. Un helicóptero saco mi escopeta y le doy. O sea, imagínate tú, Claro, ¿qué ley puede obligar a una persona, a un dueño de una propiedad a darle servidumbre a otra? ¿Por qué tengo que dársela? No sé, ahora, yo no me atrevo a decir que no se puede, yo digo, no saben, pero dame una razón por la que tú tengas que obligatoriamente darle acceso a alguien. Ninguna. Ahora, ¿qué pasa cuando ese terreno no tiene acceso, esa parte no tiene acceso, que queda muerta? O sea, ¿quién compra algo que no tenga acceso? Teóricamente nadie. Yo me imagino que habrá una manera en que esa servidumbre se dé por un acuerdo, por dinero, por qué sé yo, habrá una manera de que eso se resuelva. Son casos extremos, ¿no? Porque Sí, sí, sí. se supone que un lote no debería estar aislado, o sea, solamente sería una isla, ¿no? Que pudiera ser casos extremos. Ok, vamos a seguir. La invasión también me la subraya, muchachos, porque ha salido también con baja probabilidad. El encroachment o invasión. Es el que sigue después de la servidumbre por prescripción. La misma página 257. La invasión o encroachment es una ocupación, bueno, ya sabemos, una ocupación física no autorizada en la propiedad de otra persona, como una cerca, fíjense, una cerca construida sobre los límites de la propiedad. Se puede entablar una demanda para solicitar la eliminación de la invasión. La existencia de una ocupación no autorizada solo puede ser determinada por una agrimensura actualizada. La agrimensura ya volvemos a saber que es la medición topográfica, ¿no? Fíjense, y no saben con qué frecuencia se da eso. Muchísimo, o sea, sí, muchísimo. Esto de invasión que tú no sabes si es invasión, o sea, que tú no sabes qué es invasión. Yo recuerdo que yo vendí una casa a una compatriota, a una compatriota de ustedes, mexicana. Y ella siempre me dijo, porque había como un pedazo de terreno que estaba como montado allí. ¿De quién será esto? Yo le dije, mira, para determinar quién es el dueño, o sea, qué es lo que te corresponde, dónde vas a poner tu cerca y todo, y limpiar, pide una agrimensura a la ciudad. 300, depende de la ciudad, 200, $300. Y te vas. Y él la hizo. Descubrió ahí, después me llamó, que el vecino se estaba agarrando como 2 metros. Yo digo 2 metros, pero ponle como 7, 8 pulgadas, 8 pies, 8 pies. Y entonces ella pues recuperó eso es una invasión. Eso es una invasión. Los papás de mi amigo compraron, pero les pasó al revés. Ellos, Se ve. a la casa anterior estaba invadiendo la otra. Y para pasar a cortar el jardín de atrás, la llave, tenían que pasar por ahí. Entonces la casa que estaba al lado la recompró alguien y fue y trajo la agrimensura y les dijo, esto es mío, y le acercó. Y ahora para pasar con la podadora era imposible.
tenían que pasar por la sala, cosas, implementos. Tenían un show, no sé qué pasó en realidad con ellos. Sí, sí, eso es complicado, Sí. complicado. Bueno, eso sería lo que yo les digo que estudien con detenimiento. Lo demás no sale, muchachos. Ok. Nada de estos tipos de arrendamientos sale, nada de esto sale, ¿ok? Nada de esto sale. Solo vamos a hacer hincapié con una cláusula que está al final de la página 269, Sección. que está aquí y es una cláusula que se usa mucho en muchos tipos de contratos, no solamente en el de arrendamiento, estos que están aquí, no. Se utilizan en todos los contratos, donde haga falta, ¿no? Vamos a ver qué significa la cláusula cesión o assignment. Último párrafo 269. Dice, la cesión o arrendamiento se produce cuando un inquilino transfiere todo el espacio arrendado por todo el tiempo que reste hasta finalizar el contrato. El inquilino el inquilino es el cedente, assigner, mientras que la persona que recibe los derechos es el cesionario. Bueno, lo leí pero la cláusula de cesión esto tiene una especificación para el arrendamiento, pero la cláusula de cesión o assignment es común en muchos contratos porque es básicamente lo que se trata es de que en un contrato existen dos partes, ¿verdad? Pero cuando existe una cláusula de assignment que favorece tanto a una de las partes, significa que una de las partes puede ceder los compromisos que tiene con el contrato. ¿Dónde lo vamos a ver mucho? En las cláusulas en los contratos de opción de compra. Que yo vengo y busco un lote de terreno y lo opciono. Digo, ok, yo quiero comprar ese terreno, te lo opciono. No tengo el dinero, dame 90 días, dame 180. Pero le introduzco o le firmo con esta cláusula de asignación o de assignment o de cesión, donde yo consigo a Isobel, y Bosset, y le digo, Bosset, ¿no estás interesado en este terreno? Te lo vendo. Entonces, cedo mi compromiso ya a otra persona y quien termina teniendo la venta o la compra de ese terreno o ese patrimonio es otra persona distinta a la inicial. ¿Qué lo pudimos hacer? Porque había una cláusula de asignación que se pudo establecer ahí. ¿Sí me entendieron eso? Así, es como venderte uno. Los contratos que más lo vemos que se hace son los de opción. ¿Por qué? Porque los contratos de opción, muchísimos contratos de opción, se hacen con ese objetivo, con el objetivo de cederlo a otra persona que realmente es el que lo va. Por ejemplo, hay muchos agentes de bienes raíces que ponen oferta y hay unos que ya tienen ya el negocio tan bien estructurado que no le ponen la oferta en favor ya directamente por el desarrollador, sino la ponen ellos y opcionan los lotes de terreno. Entonces yo cuando opciono, esos agentes opcionan esos lotes y logran la opción, van y se lo ceden a los desarrolladores. Pero ¿cómo se lo ceden? Con una ganancia, con algo a cambio. Se ganan una parte ahí. ¿Cómo se la ganan? Se lo revenden a otra persona. Le ceden para revendérselo. Le revenden la opción. Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Esa la usa mucho la bolsa. No, José, correctamente. Bueno, ya terminamos el capítulo. Si quieren, no, vamos a hacer las preguntas al final del capítulo. Ya tenemos tiempo. Porque vamos al break. Tenemos 10 minutos todavía. En la parte de abajo. ¿Cuál? Y eso. Nada de eso sale, muchachos. Si quiero lo leemos, pero nada de eso sale. Nada de eso sale. No, preguntan. Nada de eso sale. Lo de los gravámenes lo vamos a ver en otro capítulo que sí se calcula los gravámenes, se calculan y hay una pregunta que le puede salir, ¿cuál es ordenar los gravámenes? Entonces, te ponen fechas. Entonces, los gravámenes por lo general, los comunes, los normales, se tienen prioridad de acuerdo a la fecha en que llegaron. Es decir, los más viejos se ponen sobre los más nuevos. Pero hay gravámenes superiores. El más superior es el de la ciudad, cuando hay deuda de la ciudad. Pero después de ese viene, por ejemplo, si hay deudas de los taxes, del gobierno federal, los income taxes, hay unos impuestos que colocan también los condados, que son los especiales, special assessment, que se llaman así, también son superiores. Esos van por encima de todo el mundo, incluso la hipoteca. La hipoteca va de acuerdo cronológicamente como llegó. O sea, la hipoteca no es la primera que corre con una propiedad que tenga esos gravámenes Si yo soy especial. constructor y quiero ponerle un lien a la propiedad, voy con un abogado, voy a la corte, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le vamos? Si yo soy un constructor, hice un trabajo en una propiedad y no me Ujú. pagaron, ¿cómo le pongo el lien?
Vas a la ciudad, le pones un gravamen con la con ciudad, exactamente muestro evidencias. muestras de evidencia. Te deben de cobrar un fee seguramente. Te dan un papel y lo llenas. Tú lo llenas y lo llenas con la información de Ujú. la propiedad y la persona que te debe, adjuntas la evidencia que tienes. Ok. Y ya te procesan. ¿Y cuánto tiempo demoraría en ponerse el gravamen? ¿Tú qué lo has puesto? No, no lo he puesto, pero sí investigué. Claro. Ah, Al final no lo hicimos. Deberían. Creo que dijo que tenían como 5 años para hacerlo, ¿no? Nada más. Lo que los gravamen no tienen fecha, no. Lo de los 5 años es para cuando hay algún reclamo ante un servicio de bienes raíces. Pero para un gravamen no. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, 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 pero para- Nos Sí. pasó, nos pusieron uno, ya recuerdo ahora. A nosotros nos pusieron uno cuando lo financiamos, pero fue porque mi esposo le firmó a la ex suegra un cosign de un carro y la señora nunca lo pagó y no le dio. Entonces, cuando nosotros quisimos financiar, ya teníamos todo listo y checaron lo de la casa y todo, dijeron, no puedes refinanciar porque tienes un link. Y no sabemos que era un link, y porque es un link, ya no sé, pero no, pues en tal año te recogieron un carro, era tal carro, así ya asado, y se queda. Toda esa deuda se quedó y la tuvimos que pagar para poder refinanciar. Sí. Pero a veces que, oye, préstame, ayuda. No, ya aprendí, se la manda uno aprende, pero sí. Yo he visto mucho y se detienen los cierres cuando se está transfiriendo y hay asociación y están en mora. Y lo ponen como un gravamen, la deuda de asociación. ¿Cómo es? Y no puedes vender hasta que no. Entonces lo que se hace es que se resuelve, es que en el cierre, después lo autoriza el vendedor, se lo descuentan de ahí, sale un cheque directamente a la asociación. Y se cierra, pero ya sale cheque para pagarle a la asociación. Oh, Nosotros les vamos a ahora algo parecido cuando compramos un préstamo, pero las taxas. Yo no lo había visto que se hiciera eso, pero sí dijeron, tú debes saber tanto de taxas y el mismo, en todos los documentos estaba ese monto de cuánto era de taxas. Y hizo el cheque el abogado que llevó todo y nos dio el cheque directamente para depositarlo para pagar. para comer. Interesante. Lo vamos a ver con unas 4 preguntas, ¿le parece? 5 preguntas. Te hacen el resto. La primera pregunta dice, ¿con cuál instrumento legal se transfieren los derechos sobre una propiedad de una persona a otra? ¿Escritura? La escritura. La ciudad de Miami, en la Florida, necesita ampliar una carretera que actualmente está ocupada por una propiedad privada. La ciudad puede adquirir el título de esta propiedad por Confiscación para la ciudad. ¿Eshi? no, Las dominio eminente, dominio no. expropiación o dominio eminente, ¿no? No es lo mismo expropiación que dominio eminente, pero es un concepto que está dentro de la expropiación, es parte del dominio eminente, Eshi es cuando no tienes herederos. que no tienes heredero. ¿Qué significado tiene la garantía de una escritura? La garantía en una escritura. ¿La T? Correcto, esa. Un compromiso de la validez de la escritura hecha por el otorgante. Correcto. La 4. ¿Cuál cláusula en la escritura declara el interés que se transfiere? ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Amendment? Aventum. La A, ajá. ¿Cuál de las siguientes cláusulas presentes en una escritura garantiza o le asegura al receptor que su propiedad está libre de reclamos hostiles? Garantía de disfrute tranquilo. De disfrute tranquilo, la C. ¿Qué enunciado es correcto con respecto a una escritura de finiquito? La A. Ahí dice por aquí, la única garantía que figura en la escritura es la garantía de posesión. ¿Sí es verdad? Bueno,
Podría ser, chico, tengo una duda ahí. Porque la D es la correcta, ¿no? La D es la que estamos, puede ser, porque fíjate, la D dice, puede realizarse, puede utilizarse o se utiliza para remediar los defectos o nubes. Ujú. Esa es la que es, pero ¿por qué no es la A? Mira que me generó la duda, ¿por qué no es la A? Porque lo único que está diciendo es que figura la garantía de que tiene la posesión. Pero ya va, ok, pero ya va, pues ya sé por qué. Porque no es suficiente la posesión para transferir aunque sea con un o sea, con un finiquito, escritura de finiquito, hace falta tener la legitimidad sobre o sea, tener el nombre de su título, no solamente la posesión, porque quien tiene la posesión a lo mejor no tiene el título. Claro, para que nomás esté. Correcto, por eso es. Ok. La 7 dice, el título de propiedad de bienes raíces se transfiere legalmente de cesionista, o sea, de grantor a cesionario, grantee. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿No sé? La C. Cuando se entrega y acepta voluntariamente. ¿Cuál es el término usado para describir a una persona que muere sin dejar testamento? Intestada. Intestada, ¿no? Intestada, ¿no? A la que salgan puras preguntas como la 8. ¿Cuál es el nombre utilizado para una persona que es designada por una corte para actuar en lugar de una persona fallecida? Representante personal. Representante personal. Para que una escritura sea considerada válida, debe tener ¿Una premisa? una permisa, como una permisa, como ¿Una es. premisa? No, no. Premisa. No, no, pero fíjate, para que una escritura sea considerada válida, debe tener, claro, sí, la cláusula premisa, pero no está entre las opciones de respuesta. Pero básicamente incluye eso. La premisa incluye estas opciones que vas a ver ahí. La A. Miren, un otorgante, receptor y dos testigos competentes. ¿Y qué pasó con el notariado? Y debe firmar. Bueno, notariado tampoco establece ninguna, ¿verdad? Pero fíjense, otorgante y receptor y dos testigos competentes. Acuérdense que el otorgante es el indispensable, el receptor no. Oh, correcto, sí. El receptor no. No tiene que firmar el receptor. Eh, Entonces la B. la B, otorgante y dos testigos competentes deben firmar el instrumento. Esa es la B. Por eso que yo les decía, Johnny, cuando parece, a nosotros nos suena, a mí todavía o sea, oye, que no esté el firmando, pero bueno, aquí no es indispensable. Y la respuesta para eso es cuando tú ves que un perro o un gato Quiere. adquiere una propiedad, o sea, se le deja una propiedad. Es el receptor del dueño excéntrico, un dueño loco. Sí, tiene que ser aceptado, pero ajá, ok, pero pero alguien, la administrador aceptó. O sea, en el testamento se establece que hay un administrador del gato que le va a comida todos los días, que le va. Me explico, sí. La aceptación, vamos a decirlo así. Vamos a suponer que alguien te quiere regalar algo y tú no lo quieres. Tú dices, no, no lo quiero, no lo acepta y no hay transferencia. Exacto, entonces debe estar la persona para que sea válida. Mira, debe estar y ser aceptado, no debemos firmar. Porque fíjate que la opción te dice, otorgante y dos testigos competentes deben firmar el instrumento, pero el receptor no hace falta que firme. En esos casos extremos, por ejemplo. Parece una cosa ambigua, pero es así. O sea, si usted me quiere donar la escuela y yo no se la quiero aceptar, Ajá. o sea, yo no No la estoy de acepta, acuerdo. no hay transferencia, no hay transferencia. No la aceptaron, no hay una aceptación. ¿Cómo se hace esa aceptación? Con una firma. Está bien, pero me explico, Porque es que la pregunta es, ¿por qué se necesita para que sea válida para que sea válida. la O sea, escritura? Pero no habla de la aceptación ni nada, habla de para que sea válida. bueno, pero para que una escritura sea válida, sí, la escritura sea válida, pero aquí la pregunta debería ser, para que una escritura sea transferida válidamente, podría ser. Porque si ya es Está el esto. proceso. Sí, porque es una escritura válida, no, es una escritura que tenga todos los elementos. O sea, pero para que sea transferida válidamente, tiene que haber un otorgante firmando, dos testigos firmando y un notario. Aquí pues la respuesta, esta respuesta tampoco me gusta porque firmar el instrumento, pero falta el notariado. Tiene que haber un notario. ¿Dónde está eso, muchachos? Para que se lo prendan aquí, en la lámina, en la primera que vimos. Voy a buscar aquí. Aquí. Miren, los elementos esenciales del DIT.
el nombre del grantee y del grantor. ¿Ok? No dice firma, ¿verdad? Hasta ahí no dice firma. Descripción legal de la propiedad, el interés que tiene que hacer convenio, la forma en que la propiedad sea transferida, firmado por un grantor competente, 2 testigos y un notario. Entonces, le falta notariado. Notariado, le falta la Falta. pregunta. Vamos a buscarlo en qué parte del libro lo conseguimos. Debe estar en la página 258. 258, ¿no? ¿Cuál es? Ok, puede estar en las 258. La transferencia o transmisión de posesión de una parte a otra, denominada transferencia del título, se lleva a cabo mediante reconocimiento de una escritura o título. Las partes que participan en una escritura son el otorgante, grantor, la parte que transfiere voluntariamente la posesión y el receptor granting, la parte que recibe voluntariamente. Entre los requisitos de una escritura válida deben cumplir, tenemos lo siguiente. La escritura debe ser por escrito, según el Estatuto de Fraude. Ya vamos a hablar de eso ahora, porque no necesariamente es así. Vamos a ver que hay una variante ahí. Se debe de escribir legalmente a las partes, de escribir, ¿no? No involucrado, otorgante y receptor. Sí. El otorgante debe tener la capacidad jurídica, ser mayor de edad y tener derecho legal para otorgar la posesión. La escritura debe ser firmada por el otorgante y tener 2 testigos. No es necesario que el receptor firme la escritura. Mira, no es necesario que el receptor firme la escritura. Quinto, fecha de ejecución o registro. Sexto, descripción legal de la propiedad. Séptimo, tipo de tenencia con el que se transfiere. Octavo, debe existir una consideración, que es algo a cambio, una contraprestación o algo a cambio. La compensación se debe describir efectivamente. El precio de venta no es indispensable colocar. Esta frase puede describirles lo que puede ser colocado como compensación. Fíjense, $10 y otra compensación buena y valiosa. O sea, aceptan eso, ¿eh? Y noveno, la forma en que se realiza la transferencia, de qué manera, si fue una venta, fue una donación u otra cosa. Mire el último párrafo, dice, una escritura DIT que tenga todos estos elementos es válida, pero eso no significa que se ha transferido la propiedad. Fíjense bien, una propiedad es efectivamente transferida cuando el DIT o escritura ha sido voluntariamente entregado y aceptado. Es verdad, ¿cómo se interpreta eso que se ha aceptado? Yo no sé, de verdad que voy a consultarlo, muchachos, para decirle cómo es, porque ¿qué evidencia puede dar una persona sin firmar de que está de acuerdo con recibir algo? Decir así con la cabeza, ¿no? Eso no puede ser. Hacer uso de la propiedad ya es también una aceptación, ¿no? Si yo no voy, por ejemplo, a aceptar mis O escrituras, recibir la escritura, recibirla. recibirla ya estoy Es aceptando. decir, la estoy recibiendo, la estoy aceptando, ¿verdad? Sí. O sea, eso puede ser, ¿eh? El recibirla. Me la diste, yo la recibo, ya la estoy aceptando. Claro. No tengo por qué firmar. O sea, no es obligatorio. El 90% o más debe ser firmado, Sí, seguro, pero la ley no te lo está diciendo. Entonces, como aquí lo que se trata de que te pongan son conchitas de mano. Entonces, oye, no te vayas a ir por la práctica, sino por la teoría. Aquí, seguramente la práctica es que todo el mundo firma.